Sí, sí es acuerdos. que influye o no Sí, también. sí, Queremos sí. saber, porque obviamente pensás, estos acuerdos de último momento, por ahí mueven un poco la Y aguja. esa foto que apareció ayer y que También, recorrió el mundo, y el ¿no? mensaje de Trump ayer. Carlos Fara es presidente de Fara y Asociados, un prestigioso en opinión pública, en campañas electorales, estrategia de comunicación y marketing gubernamental. Sé que tiene 100 campañas seguro, sé que Ujú. tiene en la Sí. Argentina y en Latinoamérica, pero vamos a preguntarle cuántas, por ahí tiene actualizado el número de cuántas campañas lleva adelante. ¿Cómo le va, Carlos Fara? Bienvenido, le saludan Silvia y Marcelo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Bien, tardes. Bueno. le erré el número, tiene más de 100 campañas adelante. Sí, más de 200, 200, viste, 200 y pico. me quedé atrás. Bien. Bien, ¿cuál es el escenario político que se está viviendo ahora teniendo en cuenta las últimas informaciones? Bueno, a ver, es un escenario muy complejo porque el gobierno fue a Estados Unidos a pedir un salvataje, ¿no? Digamos, Mm. en la práctica eso, digamos, es la consecuencia de una situación económica que se fue complejizando, que Argentina, digamos, entra a esta elección técnicamente en recesión. Eso, digamos, se palpa, digamos, muy concretamente hace bastante tiempo en la opinión pública, en donde el factor económico obviamente va a pesar mucho en la elección del 26. Mm. No significa, digamos, que el gobierno vaya a perder la elección, probablemente, digamos, gane, entre otras cosas porque es la única coalición que está registrada en los 24 distritos. Sin embargo, digamos, pareciera, en un escenario más probable, digamos, es una victoria deslucida, ¿no? Mm. Digamos, que por ahí no supere el 35% de los votos, y por lo tanto, digamos, eso va a generar un mapa político bastante fragmentado en el Congreso, la segunda parte del mandato del presidente, y eso le complique para impulsar reformas estructurales, ¿no? Sí, sí. El mensaje de ayer, hablamos de un Trump que diga que gane Milei. Un mensaje donde Milei dice, tenemos que ganar para estar bien. ¿La gente toma eso? ¿La gente entiende eso? La gente común, el votante. Bueno, a ver, acá el problema, digamos, es que se generaron unas expectativas que yo diría fueron Ujú. más positivas que negativas hasta finales del año pasado, principios de este año, y ahí, digamos, empezó un proceso de desgaste, ¿no? Sí, sí. Por varias razones. Algunos hechos, digamos, así como muy concretos, como el caso Libra, digamos, o el discurso de Davos, que empezaron a hacer un poco de ruido en la opinión pública. Luego, digamos, por lo que estábamos mencionando un poco del factor económico, Ujú. un cierto cansancio, fastidio, digamos, con el estilo de liderazgo tan confrontativo del Sí. presidente, y después, bueno, hubo una serie de elementos como que mostraban lo que la opinión pública, digamos, terminó calificando como cierta falta de empatía o sensibilidad del gobierno en causas como el tema jubilados, discapacitados, el tema del Garraham, Ujú. y tras cartón, bueno, dos hechos que definitivamente lo desgastaron mucho al gobierno. Uno fue el tema de los óbitos españolos y el otro es el tema de Spam, ¿no? Sí. Digamos, en donde ahí hubo vamos a decir, una decepción, un desencanto, teniendo en cuenta de que se empezaron como a repetir situaciones que se asociaban más a la casta tradicional, ¿no? Ujú. Y no tanto, digamos, a un proyecto de renovación política. Sí. Ujú. Vinculado a las elecciones, ¿se ve un escenario polarizado? Bueno, a ver, el punto, digamos, acá es en qué porcentaje se polariza, ¿no? Ujú. Yo creo que hoy estamos más cerca de que se polarice por debajo del 70%, en lo cual sí, va a haber dos escuderías que van a tener más votos que los demás, pero me atrevería a decir que es más probable que haya un tercio, entre un 30% y un tercio de los que vayan a votar, que van a votar otras opciones, y eso, Sí. más allá, digamos, de la composición del Congreso, muestra, digamos, una polarización relativa, yo diría, como más Mm. un electorado menos polarizado, más fragmentado, que lo que se imaginaba hace unos meses atrás, en donde hay dos variables acá que están incidiendo, ¿no? Digo, Ujú. votos que pierde el oficialismo, que derivan en dos
canales, ¿no? Uno es abstención, que por supuesto no sabemos cuánta gente se va a abstener, pero que está claro, como ya pasó el 7 de septiembre, que hay un decepcionado que dice, bueno, me quedo en casa, Sí. y después hay otros que van a optar por algunas opciones moderadas, intermedias, que no es el kirchnerismo o Fuerza Patria, y que por ahí, digamos, se vuelca un poco sobre todo a las listas de los gobernadores en los Ujú. distintos distritos, ¿no? Ante esta situación del desencanto también de aquellos que votaron a Milei y dicen no, ¿puede ser que tengamos menos participación en estas elecciones? Bueno, yo creo que va a haber menos participación si lo comparamos con la anterior legislativa, que fue la del 2021, ¿no? Ujú, Eso seguro. sin lugar a dudas. El punto es, por ahí no tanto como fue el nivel de abstención en algunas provincias donde se votó de manera anticipada a lo largo del año, Ujú, sencillamente, primero porque es una elección nacional, y sí. eso, digamos, tiene todos vamos a decir, todos los focos de los distintos medios en todo el país, ya no digamos los medios provinciales, y luego, digamos, también decir que obviamente lo que está en juego es otra cosa, ¿no? Digamos, la elección nacional siempre, y de medio término, siempre tiene, digamos, un Ujú. condimento particular en ese sentido. Ujú. El tema caso Expert, ¿cuánto impactó en estas elecciones? Y yo creo que va a impactar mucho, definitivamente, digamos, fue un poco sobre llovido mojado, ¿no? Ujú. El caso de Español había sido un poco la gota que rebalsó el vaso, de gente que terminó, digamos, de decepcionarse y, bueno, produjo el resultado del 7 de septiembre, y después, tras cartón, digamos, el caso Spar, terminó de generar un desgaste al gobierno, no solamente en el caso de Provincia de Buenos Aires, que es donde Spar se presentaba, Ujú. encabezaba la lista, sino, digamos, a nivel nacional, porque la noticia se instaló a todo nivel. Sobre todo porque no es un caso de corrupción más, o sería, digamos, Ujú. habrá que ver qué dice la justicia, sino que está rozando un tema que genera mucho escozor en la opinión pública, que es el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, y que no haya llegado a sacar la cara de Esper de las boletas en el caso de Buenos Aires va a ser un impacto fuerte. No, a ver, yo creo que a esta altura del partido el gobierno ya, digamos, ya tuvo un costo Ujú, por el solo hecho, digamos, de tenerlo sí. a la cabeza de lista. Ahora que ya, digamos, esté digamos, en la boleta sin poder sacarlo, o en los Ujú, afiches en los recintos de votación, parece que ya no cambia nada. Parece que, sí. digamos, el golpe fue demasiado fuerte en ese sentido, y no importa ya quién encabezase, ¿no? Digamos, aun Ujú, cuando el que encabeza es Santilli sí. formalmente, que fue el último ganador, ¿no?, de la Ujú, elección legislativa del 21 en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ya cuando se produjo un desgaste tan fuerte por un tema tan ujú. complejo, obviamente eso ya digamos que, vamos a decir, las formalidades de la papeleta ya no cuentan, ¿no? Sí, vamos a estrenar papeleta, vamos a estrenar la boleta única a papel a nivel país. ¿Qué modificaciones puede traer esto? ¿Puede haber un cambio o no? A ver, yo creo que en esta ocasión me parece que el impacto va a ser menor, o nulo, porque en la mayor parte del país, en 16 distritos del país, se vota una sola categoría, que es la de diputados nacionales, ¿no? Ujú, Con lo cual, básicamente uno dice, bueno, la boleta de papel, ¿cuánto efecto tiene sobre el arrastre Ujú. sí. de las distintas categorías? En 8 se va a ver candidatos a senadores además. Yo creo que vamos a empezar a ver eventualmente algún efecto más concreto en la elección del 2027, cuando sí se vote Mm, presidente, y obviamente ahí ya por lo menos con 2 o 3 categorías, ¿no?, teniendo en cuenta que la de sí. presidente obviamente es la más fuerte, la más atractiva. Ahí vamos a empezar a ver cuánto efecto de cambio, Ujú, de opción política puede haber entre las distintas categorías. sí. La tensa relación con los gobernadores que se vio hasta ahora. Se suavizó un poco ahora en Sí. el último tramo de las elecciones, pero ¿cree que va a haber un panorama diferente
después del 26 de octubre? Bueno, a ver, seguramente el gobierno, un poco por el compromiso que también tomó con el propio Trump, de ampliar la base de sustentación política del gobierno, me parece que una mesa de diálogo seguramente se va a proponer, ¿no? Ahora, es un gobierno, digamos, que teniendo todas las posibilidades de poder acordar una agenda parlamentaria con los dialoguistas, no lo hizo, con lo cual, digamos, uno se permite, digamos, eso le abre un interrogante sobre la capacidad política de hacer eso. Y luego influye otra cuestión, que esto es, ¿qué pasa si lo económico no evoluciona positivamente? Eso va a ser, digamos, que seguramente los gobernadores se van a sentar, pero para tratar de sacar su propia tajada, digamos, no para ser socios de un gobierno que se empieza a desgastar, ¿no? Digamos, ahí, como pasó, digamos, después del 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, un gobierno cualquiera, digamos, empieza a ser mancha venenosa, entonces es más difícil de poder generar un consenso, ¿no? He escuchado algunos candidatos y también quienes opinaban que estas elecciones, de alguna manera, se plebiscita la gestión de Javier Milei. ¿Qué cree usted? Bueno, eso es, sí, automáticamente así, ¿no? Digamos, siempre es el gran plebiscito sobre el gobierno de turno, lo cual en vamos a decir, una posición fragmentada, le permite al gobierno, de todas maneras, digamos, sacar alguna luz de ventaja, pero eso es así, digamos, o porque se quiera manifestar, digamos, un límite muy fuerte, como el que puede expresar Fuerza Patria, o porque quiera, digamos, mandarse un mensaje de moderación, que serían las listas de los gobernadores, otras opciones así más de centro, o, digamos, obviamente la opción de abstenerse. En cualquiera de los casos, digamos, el tema es, yo creo que va a ser un dato bien importante, cuánta gente no va a votar al gobierno en esta oportunidad. Carlos Fara, muchísimas gracias, un abrazo grande y gracias por su tiempo. No, por favor, que tengan linda tarde. Gracias. Hasta luego, muchas hasta gracias. luego. Carlos Fara es consultor político, mucho prestigio, decía un poquito de su currículum. Les recuerdo el número, son más de 200 campañas políticas que tiene adelante. Y analizando en este caso con nosotros la imagen de Milei, el acuerdo con Estados Unidos, el mensaje también que ha hecho el mismo Trump, de decir, bueno, necesito que gane, o más vale que ganes, y Milei diciendo, tenemos que ganar para seguir con este acuerdo, si no, nos vamos al tacho de nuevo. Toda esa situación obviamente es analizar porque influye semanas antes, 2 semanas estamos, no, que menos de 2 semanas de las elecciones, y la imagen del gobierno que no está en su mejor momento, y también hay que ver ese electorado anti-K, porque Milei no ganó por ser Milei, por la Fuerza Libertad Avanza, o el mejor, no, por ser el menos peor, y por ese voto anti-K que dijo votamos a entonces, ¿para dónde se va ese voto? O si se mantiene, ¿qué va a suceder? Todo eso obviamente es parte del análisis que se debe hacer de acá hasta el domingo. Lo hacía Carlos Fara, consultor político. Cada tarde, la información más relevante, en Primera Plana.